Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Bienvenidos a la librería de Eudeva. Mi nombre es Jimena González y soy la coordinadora editorial de Eudeva. Me alegro mucho de que hayan decidido acompañarnos para esta ocasión en la que vamos a presentar una novedad titulada Lecturas críticas de palabras argentinas 1972-2002, cuyo autor es Eduardo Romano. Esta publicación se incorpora en una colección que viene alimentando su catálogo desde hace más o menos 15 años, o 14, digamos. Se inició en el 2010, pero los primeros títulos se publicaron en el 11, así que ha tenido, digamos, un ritmo sostenido, quizá no siempre tan veloz como nos gustaría, pero ha incorporado altas a lo largo de esos 15 años. Y bueno, debemos decir que el libro de Eduardo es el volumen 40, ¿no? O sea que ya hay 40 títulos en la colección y además estamos, bueno, festejando un número redondo, eso siempre sienta bien. Así que bueno, en este caso se trata de un libro de crítica literaria que, aunque el fuerte de la colección o la mayoría de los títulos tienen que ver más con literatura, bueno, también la crítica es un espacio que nos interesa atender, que nos interesa fortalecer. Y bueno, tener la posibilidad de que el autor nos acompañe también es una particularidad que nos alegra especialmente. Así que por todos esos motivos, bueno, esta es una ocasión festiva. Bueno, no me voy a referir ni al libro, ni a la colección, ni a Eduardo, porque para eso están las personas que nos acompañan en la mesa. Y bueno, las voy a ir presentando y después los dejo con ellas para que hagan sus exposiciones o dialoguen o lo que quieran. En primer lugar, lo que quiero es darle la bienvenida a Lecturas Críticas de Palabras Argentinas de Eduardo Romano, a la colección Serie de los 2 siglos que dirigimos José Luis de Diego, quien está aquí presente, y yo desde el 2010, como recién contaba Jimena, que es una colección en la cual editamos o reeditamos clásicos, lo que nosotros llamamos clásicos y nuevos clásicos de la literatura argentina, entendiendo por literatura argentina, la literatura argentina en el sentido amplio. Si ustedes se asoman a ver la colección, van a ver que las tapas tienen diferentes colores y eso responde a los diferentes géneros, poesía, ficción, novela, cuento. Ahora incorporamos epistolarios, crónicas y ensayos y crítica literaria. En este sentido, este libro se integra a una serie de ensayos y de libros de crítica literaria en las cuales están Adolfo Prieto, Sosnowski, Avellaneda, grandes nombres, entre los cuales a mí me da mucha alegría incorporar hoy un libro de Eduardo Romano. Porque además este libro llevó muchos años. A mí me gustaría detenerme un minuto en la trastienda, en la preparación de este libro. Yo creo que, no sé, 7, 8, 9 años antes de la pandemia, Eduardo empezó, así que, porque, sí, yo creo que son 7, 8, 9 años entre versiones, reuniones, armado y rearmado del índice, porque yo creo que como para Sarmiento, el problema de Eduardo Romano es la extensión. No había manera de arribar a un índice, porque, bueno, si alguien se asoma a lo que es el currículum de Eduardo Romano, es como la Argentina. La extensión es una extensión impresionante, inabarcable. Y entonces, cuando la propuesta fue, bueno, elegir algunos textos, algunas zonas, algunas partes de esa inconmensurable obra escrita, el problema estuvo cuando Eduardo, yo me acuerdo de ese día, porque
apareció con un índice que daba un libro que tenía entre 800 y 1000 páginas. Entonces, entre ese primer índice y este índice, que de todos modos, si ustedes miran este libro en el marco de la colección, es un libro que tiene su extensión. Así que hay un largo trabajo, creo que de ambas partes. A mí me costó convencerlo de que había que sacar, y creo que para Eduardo fue muy costoso y un trabajo importante el dejar zonas afuera, elegir párrafos, el rearmar el índice, así que yo por eso creo que quiero celebrar particularmente que hayamos arribado a estas 450 páginas, que creo que dan una medida muy precisa, porque es efectivamente la obra de Eduardo es desmesurada, y entonces creo que estas 450 páginas exponen bien que detrás de esta selección tan minuciosa, tan cuidadosa, y sobre la que trabajamos tantos años, no podía sino tener 450 páginas, ¿no? ¿Cuánto? No, 430. No, con el índice puede ser 430. Sí, porque fue así, fue una negociación por momentos de la cantidad de páginas. Porque creo que no solo... ahí está. Por eso con él. Digo, no solo escribe mucho, no solo ha dado muchas clases, muchos cursos, muchas conferencias, sino que es, creo yo, también por un estilo muy particular, sobre el que no me voy a detener, pero quiero mencionar que es un estilo de escritura que se detiene en los detalles, en la búsqueda de mostrar, demostrar y volver a ratificar cada una de las hipótesis que plantea el trabajo, y creo que también en eso está la cuestión de la extensión, sobre la que nosotros igual tenemos una larga historia, que comienza con el capítulo está acá, la historia crítica de la literatura argentina, que por formato los capítulos tenían que tener 25 páginas, y Eduardo presenta un capítulo de 45 páginas. Y pasar de las 45 a las 25 ya en ese momento fue un trabajo, pero porque hay algo en el estilo y en el modo de exponer las hipótesis que requiere de esa extensión. Eduardo necesita mostrar la hipótesis, demostrarla, citar, volver a explicar para ratificar la hipótesis. Entonces, creo que hay algo de esto que se juega también en la extensión de esta obra y de este libro. Así que, bueno, nuevamente celebro que hayamos arribado a un libro que, leyéndolo de corrido, para mí quedó, pero esto lo van a decir ustedes, quedó maravillosamente bien. Sobre esto va a hablar Andrea, y esto también lo dice en el prólogo. Creo que es una muy buena muestra de las diferentes zonas de trabajo sobre las cuales Eduardo dedicó muchos años, muchos trabajos y muchas investigaciones. Creo también que son pocos, por no decir muy pocos, los investigadores y críticos literarios que, como Eduardo, supieron mantener a lo largo de tanto tiempo una postura crítica tan coherente consigo misma. Y esto es lo que también vemos en este recorrido que va del 72 al 2002, ¿no? Desde los años 70, como creo que podemos leer en Lecturas Críticas de Palabras Argentinas, centró sus trabajos de investigación en los procesos de formación y transformación de la cultura popular de Argentina, pero en relación a los cruces y los diálogos que lo popular establece con la tradición criolla, la denominada cultura alta, el periodismo escrito, los medios masivos de comunicación. Esta mirada sobre los procesos culturales constitutivos de la cultura argentina, en la que sobre todo Eduardo comenzó a pensar a partir
de pensar en la cultura popular encontró su forma ya en los años 70 y sobre todo creo que en los artículos publicados en la revista Crisis, en el suplemento cultural del diario La Opinión, en ese grupo, o en el marco de ese grupo, con quienes publicó muchos libros, Aníbal Ford, Jorge Rivera, Jorge Laforgue, también en prólogos, antologías y en muchos de los capítulos que preparó para la historia de la literatura argentina dirigida por Susana Zanetti en el Centro Editor de América Latina. Yo creo que ahí ya en los 70, en ese primer momento, Eduardo se propuso la tarea de leer y releer la historia de la literatura argentina a partir de la revalorización. Digo revalorización, pero también podría decir valorización, porque hasta ese momento no habían sido valorizados, y hacerlo en el marco de una historia de la literatura argentina, los géneros menores, o así llamados géneros menores, en aquel entonces creo que ya a nadie se le ocurriría, me parece, llamarlos géneros menores, como la historieta, el teatro criollo, el radioteatro, las letras de tango, la literatura policial y sobre todo los productos de la industria cultural. Más adelante, y yo creo que eso dio, que esto armó una primera intervención pública muy fuerte de Eduardo Romano en el marco de este grupo, porque así, sobre todo porque publicaron muchos libros juntos, una intervención muy fuerte sobre qué significa pensar la literatura argentina o pensar la cultura argentina, incorporando toda esta zona. De hecho, algunos de esos artículos, y por suerte uno de ellos quedó en este libro que a mí me gusta mucho, que es Existió, el autor de Radioteatros, ya lleva en su título una pregunta. Es decir, la pregunta, hasta podemos considerar a esto un autor, es un escritor, y bueno, esto que comienza con una pregunta en el título encuentra una respuesta en el artículo, pero marca que no se trataba de una revalorización de algo, sino de valorar a quienes escribieron aquellos radioteatros en tanto escritores o autores de algo que podíamos considerar parte de la literatura, la cultura argentina, ¿no? Entonces, más adelante, digo, después de los años 70, ya en los 80, 90, en los libros, muchos libros que publicó, artículos académicos, clases universitarias, este universo fue encontrando grandes ejes de lectura, que son los que yo llamaría el mapa romano de la literatura argentina, que es un mapa que tiene, digo, yo creo que los grandes críticos, cada uno de los, y las críticas construyen diferentes mapas de la literatura argentina. En algunos casos se pone el acento en los momentos de renovación, en otros, al contrario, el modo en que funcionan las tradiciones o filiaciones dentro de una literatura nacional, los momentos de ruptura, los momentos de continuidad, el modo en que una literatura nacional se lee desde la teoría literaria o como parte de la literatura latinoamericana, es decir, cada crítica, cada crítico arma su mapa. Yo creo que el mapa, o lo que caracteriza el mapa romano de la literatura argentina, es el tener la particularidad de sostener, en primer lugar, hipótesis muy fuertes sobre la literatura argentina, sobre la literatura del siglo XIX y sobre la literatura del siglo XX, que esto tampoco es, digo, por lo general es uno u otro. Yo, por ejemplo, no podría decir casi nada sobre la literatura del siglo XIX, menos aún estando Julio Schwartzman presente en la sala. Pero digo, el modo en que, bueno, este mapa, en primer lugar, tiene esta particularidad, ¿no? Hipótesis fuertes sobre la literatura argentina, siglo XIX y siglo XX, con las cuales, con estas hipótesis, se apuesta. Yo
acá dudé con la palabra, pero yo creo que es la palabra que se me ocurrió fue matizar. No me animé a decir cuestionar, pero podría. Pero voy a quedar con matizar la centralidad que en el canon de la literatura y la crítica literaria argentina tienen la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Yo creo que hay ahí un gran esfuerzo, porque la lectura que hace el mapa de Eduardo Romano es el que suele realizarse desde las diferentes regiones. Es lo que ahora se llaman los congresos de literatura argentina, se llama, ahora somos las literaturas de Argentina, con esta idea para evitar la palabra regionalismo, y bueno, todo lo que ha traído a lo largo de un siglo, más de un siglo, tantas discusiones. Por lo general hay una perspectiva regional, regionalista, las palabras que cada uno prefiera, por parte de quien es de la región. Hay una pelea por... En el caso de Eduardo es notable, porque lo que hace es precisamente, por eso yo usé la palabra matizar, ubicarse, salirse de Buenos Aires o sus alrededores, o considerar, como creo que lo ha dicho, si no recuerdo mal, en alguna entrevista, algo que también dice María Teresa Gramuglio, pero ubicada desde la región, desde la zona, desde Rosario, que Buenos Aires y sus alrededores no son sino una región más en el mapa del país, ¿no? Entonces digo, en primer lugar es matizar la centralidad de Buenos Aires, y de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, para pensar la cultura nacional. Y por eso creo que lee la literatura argentina teniendo siempre presentes las líneas de filiación con las diferentes variantes del regionalismo, del nativismo y del criollismo. Lo interesante en esto es que a su vez este mapa de la literatura y la cultura argentina incorpora, como antes señalé, la extrema modernidad de los medios masivos de comunicación en un abanico de temas en los que también predomina el cruce y la diversidad de fuentes. Desde los folletines del siglo XIX y la irrupción de las revistas misceláneas de comienzos del siglo XX, que son las revistas a las que dedicó, bueno, ahí está otra vez la extensión. Me acuerdo que cuando Eduardo terminó la tesis, que tenía no sé qué cantidad de páginas, me dijo, no escribí una tesis, escribí dos. Le dije, ¿cómo escribiste dos tesis? Sí, escribí dos, pero eran una. Entonces, por eso digo, una parte de esa tesis de doctorado es la que se publicó en su libro Revolución de la Lectura, que es la que está dedicada precisamente a la irrupción de las revistas misceláneas a comienzos del siglo XX. Entonces se decía, desde esta diversidad de fuentes y objetos de estudio que van desde los folletines del siglo XIX, las revistas misceláneas de comienzos del siglo XX, pasando por la constitución de esta figura nueva, que es la del escritor periodista, las crónicas publicadas en diarios y revistas, el radioteatro, la historieta, hasta llegar al cine y la televisión. No llegó a las redes sociales, pero creo que tal vez por ahí anda. No lo sé. Entonces, podríamos decir entonces que las investigaciones de Eduardo Romano estuvieron guiadas siempre por una búsqueda que es la de reformular el concepto mismo de lo que es la cultura argentina a través del análisis de los fundamentos teóricos, ideológicos y estéticos de lo que se considera, y en discusión en realidad, con estos fundamentos de lo que se considera que es la cultura alta, la cultura popular y la cultura de masas, diferenciar, por fin, cultura popular de cultura de masas, o hacerse la pregunta de en qué momento o cuándo hablar de cultura de masas es hablar de la cultura popular, o dónde leer la cultura popular en el marco de una cultura de masas, en relación con la denominada cultura alta, ¿no? Y si esto es así, es porque creo que Eduardo presta particular atención a las voces de esa cultura y de la literatura argentina. Escucha, por ejemplo, el decir criollo en las notas publicadas por Victoria Ocampo en la revista Sur.
la voz letrada en el Martín Fierro y en la gauchesca, las voces coloquiales en la literatura de Roberto Arlt, de Adolfo Bioy Casares o de Julio Cortázar, la cultura popular urbana en las letras del tango, y probablemente esto es así porque Eduardo Romano, además de crítico literario, de investigador y de profesor universitario, es poeta. Y porque es poeta, no solo presta particular atención a la poesía argentina y a las revistas de poesía en sus estudios críticos, que esta también es una particularidad del mapa romano, algo que enojaba mucho a Susana Zanetti, que siempre decía, ustedes los críticos no saben nada de poesía, y revisaba los programas de literatura argentina 2 diciendo, ahora, así como ahora se busca el número de mujeres que hay en los programas, en ese momento Susana Zanetti leía los programas de literatura argentina y decía, hay poca poesía, hay poca poesía. Bueno, en el mapa romano hay un lugar central que ocupa la poesía. Las revistas de poesía, decía entonces, porque es poeta, hay una centralidad muy fuerte en estudiar la poesía argentina, las revistas de poesía, y son centrales en sus estudios críticos, pero porque es poeta, sabe escuchar los tonos en los que se modula la literatura nacional. Y porque escucha esos tonos, su lectura de la literatura argentina no tiene ni jerarquías ni centros, sino que es una apuesta por desarticular esos esquemas ya fijados. Si bien él piensa que es diferente ser un escritor de artículos críticos que el de ser poeta, yo creo que precisamente porque es poeta, escribió y seguramente sigue escribiendo los artículos críticos, como él mismo dice en un poema con el que cierro, de Eduardo. Escribo artículos, capítulos de libros, volúmenes enteros, salgo a la cancha, haya o no un adecuado referato, y escribo, me parece sustancioso, en un disquete light, que nadie lee, tampoco importa, se los puede archivar en bibliotecas populares con la puerta tapiada para ciegos. En cuanto a los poemas, o sea, estas palabras tan privadas, las dejo almacenarse durante varias décadas. Ya añejos, me digo que pueden publicarse, más no sea para que algún desorientado se diga en su sofá, ese coso está vivo todavía. Y porque este coso está vivo aquí todavía, celebramos hoy este libro. Muchas gracias. Esto, la verdad que ese esfuerzo, el esfuerzo de personas y el esfuerzo también del editorial, yo lo celebro personalmente, pero además también celebro que sea una editorial universitaria del prestigio de Eudeva, que en estos tiempos de crisis, de menosprecio de todo lo público y de todo lo estatal, honra, pienso yo, el trabajo intelectual, expone la potencia de nuestro sistema universitario nacional y público. Así que para mí esto es también hoy un acto político, ¿eh? Y creo que es importante, por lo menos acá, dentro de los presentes, reconozco a muchos de quienes estamos dentro del sistema científico, universitario, y bueno, y también quienes no están deben saberlo, y bueno, lo que estamos pasando, ¿no? Así que, bueno, para mí eso es importante también. Y en este marco, bueno, por supuesto agradecer en lo personal el trabajo que hicieron tanto Silvia Zahita como José Luis Diego, no solo en este ejemplar, sino en toda la colección, que la verdad que es la serie de los 2 siglos, es una hermosa colección que ofrece una variedad sumamente rica e interesante, y creo que, bueno, ahí el ojo de ambos, ¿no?, en proponer, en cobijar, en cuidar, bueno, esta idea, digamos, de que también se acompañe cada una de estas ediciones con un prólogo, ¿no? Digamos, es como primero hacer un primer convite de lectura a alguien para que después ese se termine expandiendo, ¿no? Ese convidar, ese dar a leer. Que, bueno, que me parece que son gestos también
muy importantes y muy interesantes. Así que lo celebro y lo agradezco. Y bueno, por supuesto, infinitas gracias a Eduardo por haberme convocado para poder escribir este prólogo. A mí en lo personal me honra. Yo ya sé que no soy una niña, como la primera vez que lo conocí hace muchos años, pero bueno, es eso, sacamos la cuenta hoy. En estas anécdotas que nos reíamos, digamos, yo era estudiante en letras en el marco de un congreso de literatura argentina. Todo esto a raíz de la tapa y la caricatura, que bueno, pero que está contento ahora. Ya lo tenemos a punto caramelo, Silvia. Está re contento. Y eso era porque, bueno, eso, las tapas, las fotos, qué sé yo, lo cuento rápidamente. Congreso de Literatura Argentina en Córdoba, yo era estudiante y en ese momento, qué loco, porque en ese momento yo era presidente del centro de estudiantes y ahora, ¿saben qué? Soy la vicedecana de la facultad, electa, qué lindo, qué cosa loca. Bueno, cosas de la vida, cosas que haces vos, no sé. Y entonces, nosotros estábamos ahí ayudando con las fotocopias. Fotocopia, chicos, 1991, estamos entendiendo todos, ¿no? Bueno, no sé, porque la gente, ustedes se acuerdan en ese momento, todo el mundo iba a un congreso, alguien leía una ponencia y quería la fotocopia, no sé qué era, claro, bueno, una fiebre, o por lo menos en ese momento, qué sé yo. Y bueno, no sé qué, y él viene con Miriam, y no sabían, para quienes no conocen la Universidad Nacional de Córdoba, nosotros tenemos un expandido, digamos, la facultad con muchos edificios, entonces no está concentrado en un solo lugar. ¿Y dónde será el congreso? Entonces los mandan a hablar ahí al centro estudiante que estábamos haciendo la fotocopia, que teníamos el programa, era como el búnker de todo. Y dice, no, tenés que preguntarle a ella. Le dice, entonces dice, bueno, yo creo que no lo vi. Dice, bueno, yo quiero saber, porque yo soy expositor, lo busco. Nombre y apellido, Eduardo Romano. ¡Oh! Dice yo, ay, pero usted no es un expositor, usted es un conferencista. Y entonces Eduardo se ríe y me dice, bueno, ahora ya sé qué libros vos leíste de mí y qué libros no. Y entonces le digo, no, pero sí, por ejemplo, tal libro lo leí, qué sé yo. Y la mira y le dice, pero Eduardo, pobre chica, ¿cómo querés que te reconozca así si ese libro tiene como 20 años? Esa foto, la foto de ese libro, bueno, no tenía 20 años, pero no me acuerdo. Bueno, entonces acá estamos, y acá estamos con esta tapa hermosa, también, que la verdad que creo que también tiene esa potencia y tiene un vínculo con el libro, ¿no? Porque alguien que se dedica a la cultura popular, a los productos de la cultura masiva, que, bueno, que haya una caricatura y que también se ha dedicado a la historieta y a la caricatura, entonces, bueno, ahí vamos. Y bueno, la verdad que desde ese día, de ese equívoco tan interesante en ese momento, bueno, nos hemos ido cruzando muchas veces con Eduardo y he podido disfrutar de su magisterio, por supuesto, de su generosidad, de su lucidez y también de su afecto. La verdad que es difícil esta presentación porque yo escribí un prólogo, ¿vieron? Y entonces ahora no tengo que decir lo mismo que dije, entonces no sé. Bueno, nada. No, la verdad que a mí me parece que, por un lado, esto es en esto de la extensión, esto es un fragmento de, ¿sí? Porque fíjense que toman 1972 a 2002. Pero antes de 1972 Eduardo tiene producción y después, por supuesto que también. Es más, hay un libro en gatera ahora, ¿o no? Sí, segundo tomo. No es el segundo tomo, es un libro nuevo que estás armando. Así que bueno, digo eso, ¿no? Esa cosa. Claro. Entonces digo, es un fragmento, ¿sí? De 30 años, ¿verdad? Donde ahí ya nos damos cuenta de toda esa labor, ¿no? Tan intensa, tan minuciosa, yo acuerdo con lo que vos decís, ese estilo, que también ahí yo veo el magisterio. Muchos de nosotros también aprendimos de leer sus trabajos sobre cómo trabajar la literatura, ¿no? Porque también uno aprende ahí, leyendo a los críticos, ¿no? Para mí ese es un ejercicio, por lo menos yo siempre invito a mis estudiantes a hacer eso. Me parece que es un buen punto de partida. Y fíjense que en esta antología, ¿no? Lo que terminó siendo esta antología, acá aparecen muchos escritores, muchos géneros, muchas problemáticas me encantó eso, de ese mapa romano, ¿no? Podríamos
posiblemente me estoy comiendo alguno, pero tenemos Art, tenemos Borges, tenemos Marechal, tenemos Cortázar, Conti, Echeverría, Sarmiento, Hernández, Pérez, Ascasubi, Obligado, Guiraldes, ¿sí? Poetas del tango, dramaturgos, guionistas de teleteatro, radioteatro, televisión, escritores, revistas culturales, historietistas, todo eso de distintas formas. Y también, dicho así, yo pensaba, cuando uno hace esta enumeración, parece que fuera una enumeración caótica. Y dice, ¿qué sería esto? ¿Este es un señor del pastiche? Y la verdad que no. O sí, pero no, desde una lógica súper interesante para poder, desde esa diversidad, de esa mirada tan diferente que de alguna manera desarticula, desarma, por lo menos en mi perspectiva, nos termina ofreciendo una variedad y una diversidad, pero que tiene una absoluta vinculación y coherencia. Es decir, la manera en que va leyendo estas diferencias de género, estos distintos autores, tiene, digamos, un foco en, para mí, digamos, por un lado, desmontar críticas que en muchos casos han cristalizado a esos autores. Y en otros casos, por supuesto, inaugurar, abrir, ¿no? Entonces, me parece eso una cosa interesante de esto que a mí me gusta llamarlo antología, ¿no? Porque creo que, bueno, ahí es, insisto, es como una, podríamos decir, una pequeña muestra de una enorme trayectoria, de una larguísima obra que sigue produciendo, con una aparente, digamos, diversidad que en realidad en esa diversidad en todo caso lo que ofrece es una pluralidad y por lo tanto, desde mi perspectiva, también una complejidad, ¿no? En eso, y Silvia recién lo destacaba yo, una de las cosas que planteo en el prólogo es que el prólogo, por supuesto, está organizado, ¿no es cierto? Si ustedes el prólogo, no, perdón, la antología está organizada en partes, ¿sí? Escritores, revistas y poéticas, poetas y narradores en sus circunstancias, ¿sí? La literatura no solo está en los libros, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esas partes. Lo que yo intento hacer en el prólogo es por ahí leer algunas cuestiones transversalmente, a partir de esta organización, que es una excelente organización también, y lo que yo leo no es que sería como, no me propongo como reorganizar eso, sino justamente, bueno, leer así como al bies. Y ahí yo veo que hay como 4 zonas, 4 vectores, que de alguna manera están acá, pero que pienso yo que son como 4 áreas de interés de Eduardo a lo largo de su producción. Una es justamente géneros y corrientes literarias en relación y tensión con las culturas populares, acá lo que planteó Silvia, ¿no? Fíjense, ahí están sus estudios sobre gauchesca, están sus estudios sobre nativismo, están sus estudios sobre tango, están sus estudios sobre grotesco, por llamar a algunos, ¿no? Otra área de interés, otro vector que potencia y que va como generando, digamos, su mirada crítica, serían justamente esos productos que nosotros podríamos decir heterodoxos, ¿sí? Heterodoxos en función de una noción ortodoxa de literatura, que, si bien es cierto, vos recién decías géneros que hoy nadie se animaría a decir menores, es cierto, pero que a veces en el campo de la crítica nuestra, digamos, en el campo de la academia, quienes estudiamos objetos menores, como periódico del siglo XIX, como revistas culturales, ya lo sabemos, hay, ¿no es cierto? Hay como, pareciera ser que uno hace otra cosa distinta a la literatura, ¿no? Y eso, bueno, quienes nos dedicamos al 19, lo miro acá a Julio, bueno, en un momento determinado, qué sé yo, los periódicos, todas esas cosas, fuimos abriendo un camino, pero fue difícil. Bueno, acá usted abrió el camino. Pero incluso en el 20, ¿no es cierto? Esos otros objetos, lo vamos a llamar así, como las revistas, fue difícil ir posicionándolos también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que seguimos teniendo ahí una serie de resistencias que está bueno hacer hacer como detonar un poco, ¿no? Estallar. Entonces digo, estos productos heterodoxos para
ampliar el concepto de literatura y justamente pensar los procesos sociohistóricos culturales en esta relación, ¿no? La radiofonía, el cine, la historieta, la televisión, ¿no? Leer la literatura consagrada desde los productos alternativos también, y esa sería otra de las zonas, y todas las periferias, podríamos decir, del campo literario para dar cuenta de todo el sistema. Y a mí me interesa esto porque me parece que tiene que ver con ese mapa romano, ¿no? Que decía, es decir, no leer los textos aislados como si fueran una excepcionalidad, no leer al escritor poco leído para hacer estudios de autor. Yo tengo problemas con los estudios de autor, lo voy a decir. ¿Sí? Es decir, como que me quedo en eso, y acá nunca está eso. Acá siempre está entrar en una poética, entrar en una producción, entrar en un autor para pensar un sistema literario. Y pensar ese sistema literario en toda su extensión, ¿sí? En el doble sentido de toda la complejidad y de mucho y lo prolífico, pero también en toda su extensión, no en el mapa romano, sino en el mapa argentino. Y eso me parece que también es un plus. Y acá, yo cuando te escuchaba, Silvia, pensaba, hay algo, digamos, ¿no? Que me parece que Eduardo busca o se coloca, y es en un entre, ¿no? Porque me parece que en ese entre, en esa frontera de estar mirando lo metropolitano y poder vincularlo con lo que está más allá de lo metropolitano, en eso vos decías matizar, ¿no? Decir, bueno, no, yo no diría confrontar, porque me parece que hay, en esa duda de la búsqueda del término, para mí es que hay una ubicación en un entre, y ese entre, que es la frontera, es lo que permite todas las posibilidades del diálogo, pero sin esquivar el conflicto. Porque en definitiva, la frontera es eso. ¿Sí? Significa siempre hay un principio de conflictividad, y siempre está la posibilidad de la vinculación y de la relación. Entonces, para mí también, ¿no? Ahí son las cosas importantes que rescato, de las que aprendo también en esta producción, ¿no? Y en definitiva, en ese entre implica que hay que usar la mirada, pero también, y en muchas de estas zonas de interés que yo hallo, que detecto en la obra de Eduardo, me parece que significa a veces, ¿no? Como correr el foco, ir a esas zonas que están más oscuras, menos iluminadas, menos trabajadas, pero para justamente ampliar la mirada, ¿no? Pero también a veces significa mirar con el ojo mocho. Lo estoy diciendo a propósito, ¿no? Volver a lo ya sabido, o a lo ya leído, o a lo ya dicho, a veces para darlo vuelta, y para darlo vuelta como un guante, ¿no? Para renovar la perspectiva. Creo que en ese sentido, para mí, este libro, esta antología, ¿no? Están condensados un faro, un gesto inaugural y un legado. Y con esto quiero terminar. Para mí se trata de un faro porque de alguna manera es un trabajo intelectual que ha guiado, que guía, que marca un camino en el sentido de lo que también Silvia planteaba, ¿no? De esos muchachos que salieron a buscar nuevos rumbos en muchos sentidos, ¿no? Con Laforgue, con Rivera, con Aníbal Ford, exactamente, ¿no? Pero y que ilumina justamente desde un trabajo serio, meticuloso, exhaustivo, erudito, la tarea crítica. Y eso creo que está bueno que las nuevas generaciones lo puedan tomar también, ¿no? Lo que significa un trabajo comprometido y serio dentro de nuestro campo. Creo que es un gesto inaugural porque propuso una visión rupturista, renovadora, ampliada del objeto literario, ¿no? Y acá Silvia hablaba del mapa romano y yo hablo del gesto romano. A mí me parece que ese es un gesto que tiene la marca de Eduardo, y creo que ese es un gesto que no envejece, es decir, es un libro que está marcando 30 años
sí, que cierra en el 2002, pero creo que ese gesto es lo que marca toda su trayectoria crítica y es un gesto que no envejece nunca porque nos incita a seguir desafiando los límites de este objeto que amamos, que a veces parece tan inmóvil, ¿sí? Y que de alguna manera también nos tenemos que dejar seducir, pero también necesitamos interpelarlo, ¿no? Y finalmente un legado, porque este trabajo crítico, este trabajo intelectual, científico, cultivado a lo largo de su vida hasta el momento y que sigue, ¿no es cierto?, produciendo, ha sido recogido por muchos, por muchas de quienes se formaron, nos formamos con y desde el gesto romano, con los libros de Romano, con las clases de Romano, con las charlas con él, con sus conferencias, ¿no? Y en esto del legado y en esto de quienes nos hemos formado, la verdad que no quiero spoilear de más el prólogo, porque la verdad que quiero que lean el libro, que vuelvan a leer los artículos que acá están y también humildemente que puedan leer lo que comparto, digamos, ahí de esta gran obra, ¿no? Pero sí quiero agregar algo que para mí también integra el gesto romano, y es el hecho de que yo hoy esté aquí, con esta tonadita, ¿sí? Siendo, por supuesto, ¿sí? Soy profesora titular de una cátedra de la Universidad Nacional de Córdoba, de una universidad que tiene más de 400 años, pero soy una investigadora y una docente de ese interior, ¿no? Entonces, para mí eso también termina de cerrar el gesto romano y que él me haya pedido entonces prologar esto, además del honor que significa para mí, por el afecto y por supuesto el reconocimiento, la admiración que siento por él y la deuda intelectual que tengo con él, que muchos tenemos con él, para mí implica reconocer que la producción de conocimiento se hace desde diálogos plurales, plurilocalizados, implica reconocer que a la crítica literaria argentina la construimos desde un lugar plural que necesita descentrarse de lo exclusivamente metropolitano, ¿no? Y eso también, para mí, define una política de la crítica a la que yo personalmente adscribo, porque pienso que nos termina enriqueciendo, ¿no? Que, por ejemplo, que todos nosotros, los críticos, estemos ubicados donde estemos ubicados, nos podamos leer entre nosotros, nos va a dar, no lo estoy pensando en un sentido endogámico, entre nosotros. Lo que digo es que nosotros, quienes estamos trabajando, investigando en Córdoba, en Comodoro Rivadavia, en Formosa, qué sé yo, leemos a nuestros colegas que publican en Eudeva, pero que también nuestros colegas que publican en Eudeva o en otras, digamos, ¿no es cierto?, puedan leer a sus colegas que están publicando en otros lugares. Eso me parece que va a ser una garantía de una mayor complejidad y comprensión en el sentido, si quieren, más prístino del término, ¿no es cierto?, de lo que significa comprender y también de aprender en definitiva, la producción literaria de nuestro país, bueno, en toda su complejidad, ¿no es cierto?, para pensar las problemáticas también sociales, culturales y estéticas que nos atraviesan. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo agradezco las palabras de mis compañeras de trabajo, colegas, como dijo Silvia, y me ponen un compromiso de referirme a este libro que cuando lo vi editado no lo volví a leer completo, pero lo repasé y debe ser el formato, ¿no?, que cambia la lectura. No me había dado cuenta que había ciertos recorridos en el libro que los descubro cuando el libro está editado. Cuando digo, bueno, ¿qué puedo decirles
lo más sencillo es decir, bueno, lean el libro y a ver si les interesa y si les gusta y les parece que es cierto lo que las otras personas han dicho acerca del libro. Pero descubro que, por ejemplo, mirando las fechas, bueno, una es que les mentimos, no son 30 años, son 31. El artículo más viejo es de 1971. Siempre en mi memoria quedó, era un fascículo, es un fascículo del Centro Editor, y siempre en mi memoria quedó que era de 1972, ese examen de la historieta, que es un trabajo conjunto con Jorge Rivera. Yo hice el examen, digamos así, un poco descriptivo del género, ¿no? Y Jorge la parte histórica, así que era un fascículo compartido. Bueno, ahora descubrí que es del 71. Pero encuentro allí, cuando lo vuelvo a revisar las fechas, ¿no? Digo, voy a ordenar las fechas, a ver cómo organizo, diríamos así, ¿no? Mi exposición vinculada con el libro, y descubro que hay claramente dos circuitos, incluso temporales. Es decir, que hay un periodo que iría entonces de 1971 a 1985 en el libro, y otro que va del 85 al 2002. El primero, fundamentalmente, tiene que ver, creo yo, con la actividad periodística en un sentido amplio. Cuando yo termino la escuela secundaria, la madre de un compañero que era asesora de la editorial Codex me dice que, bueno, yo voy a empezar la facultad, ella interviene inclusive para hablar con mi familia sobre la carrera que iba a seguir. En mi familia no estaban disgustados, pero les parecía que me iba a morir inevitablemente de hambre. Entonces ella habla ahí con mi abuela y mi tía que me habían criado y le dice, bueno, yo soy doctora en filosofía y vivo de esto, ¿no? Soy asesora de una editorial, etcétera. Esa intervención es importante. Es importante, yo en principio dudaba si seguir filosofía o seguir letras. Lo que más estaba leyendo era filosofía, y sobre todo Sartre, los existencialistas, etc. Pero escribía poesía desde años. Escribía desde los 15 años. Construía o hacía poesía desde los 10 años. Es decir, eso sí que uno no puede explicar, ¿no? Uno puede explicar cómo armó el libro, pero no puede explicar por qué empezó a escribir. Yo pasaba los veranos en San Rafael, Mendoza, porque mi abuela tenía 2 hijos que se habían ido ahí, entonces aprovechaba para visitarlos en verano. Es decir, 1 mes, 2 meses. Recorría mucho la finca de mis tíos, y mientras la recorría, cambiaba las letras de las canciones que había escuchado en la radio, que eran fundamentalmente tangos o boleros. Es decir, hacía pastiches literarios. Después me enteré de lo que hacía. En ese momento no lo sabía. Hacía pastiches literarios, reescrituras, ¿no?, de esos textos que no escribía. Era puramente oral y después ya ni me las acordaba. Mientras hacía el paseo, iba haciendo, digamos así, reconstruyendo, reescribiendo esas letras, aprovechando la melodía. Bueno, entonces, la producción poética, los primeros libros de poemas están en 3 libros entre el 61 y el 65, son previos a toda labor crítica. Es decir, que en cierto modo empiezo a hacer crítica para decir, no por qué escribo, porque eso nunca tiene respuesta, creo, sino por qué escribo poesía y no otra cosa. ¿Por qué elijo este género? ¿No? Es decir, cuando escribí un artículo sobre Walsh, que no está en esta antología porque ya se fue publicado 2 veces, entonces no quería que apareciera por 3.ª vez, me pregunto, un escritor lo que hace es
elegir un lenguaje, elegir un género, elegir un lugar donde va a tratar de editar ese material, ¿no? Todos esos pasos necesarios que los escritores realizamos cuando empezamos a escribir. Bueno, esta mujer, Perla Breiter, me emplea en principio para que sea un corredor y venda libros que en esa época se vendían tocando la puerta, tocando el timbre, ¿no? Y preguntando si les interesaba, porque el fuerte de Codex era el diccionario enciclopédico. También el acercamiento, digamos así, al periodismo fue muy variado. El Centro Editor de América Latina, otro lugar donde aprendí muchísimo. Luis Gregorich me convocó para hacer alguno de los fascículos, en realidad un solo fascículo de la primera versión de capítulo de la literatura argentina que se vendía en los kioscos. Era el capítulo sobre Horacio Quiroga, que yo había empezado a trabajar. Yo había publicado algunas notas en revistas literarias, etcétera, pero bueno, cuando digo el periodismo, periodismo más o menos en medios importantes. En un momento dado doy el acercamiento, digamos así, al tango, porque fíjense, como poeta ya me había acercado. Sí, les robaba las letras a muchos poetas y sobre todo la música a los compositores para hacer mis propios poemas aéreos. El interés por el tango, por recuperar el valor literario del tango. No de todos los tangos, pero uno tampoco no podría recuperar el valor poético de todos los poetas letrados. Y por supuesto que hay jerarquías dentro del tango, grandes poetas profesionales que hacen su letra y más o menos encuentran músicos que la musicalicen, pero bueno, que ahí había realmente, ¿no? En Mansi, en Espósito, bueno, en Cadica, en una cantidad importante de autores, un valor poético que a veces no tenía la poesía letrada, ¿no? Y bueno, un primer trabajo previo a esto que se selecciona fue sobre qué es eso de una generación del 40. Los poetas del 40 como poetas neorrománticos no me gustaban y les contrapuse al final algunos de los tangos de Homero Mansi. Y leí esa ponencia invitado por Noé Gitric, que daba literatura argentina en Córdoba a un congreso, y me acuerdo que un ex profesor mío, mal profesor mío de literatura argentina en la UBA, me reprochó allí con qué venía a tirarles, ¿no? Así que venía a tirarles con el tango, así que esto no entraba dentro, digamos así, de la métrica de lo que era la literatura argentina. Es decir, que desde ese lugar, digamos así, marginal o externo a la literatura, en esta primera etapa que digo, me interesó la poesía del tango, me acerqué a la historieta, escribí sobre el radioteatro, escribí sobre el policial, ¿no? Es decir, fue como dibujar una zona de la literatura argentina que decía, bueno, la industria cultural tan cuestionada y despreciada, sobre todo por los teóricos de Frankfurt, ¿no? Y sus seguidores en la Argentina, que eran una legión en ese momento. Es decir, todo lo que se calificaba con el término alienación, ¿no? Esa literatura, eso no la llamaban literatura, esa producción era alienante. Bueno, esa primera etapa se completa después cuando justamente doy hago un curso en el Instituto de Cultura Religiosa Superior sobre el tango, sobre las letras del tango, y me llama un periodista de Clarín que le interesa el tema, si puedo hacer una síntesis de
lo que habían sido 4 clases. Y publican esa síntesis, en las 2 páginas centrales de Cultura y Nación, que fue un suplemento muy importante de Clarín cuando Clarín era un periódico, y a partir de ahí me convierto en redactor de críticas y reseñas para ese suplemento. De manera que después de aquel fracaso como vendedor ambulante, después de haberme ido de la editorial Codes porque no podía hacer huelga, tenía que rearmar, diríamos así, mi modo de vida. Bueno, un año antes de recibirme ya empiezo a dar clases en la escuela secundaria y entonces armo, digamos así, un sueldo con parte de las clases y no tener que dar 30 horas de clases como daban muchos de mis compañeros, ¿no es cierto? Sino dar bastante menos para que me quede tiempo. Para que me quede tiempo de hacer reseñas bibliográficas y después empiezo también a formar grupos de estudio, ¿no? Ya me había tenido que ir por primera vez de la universidad. En principio la universidad era un lugar donde yo entraba y al poco tiempo salía. Gané un concurso de ayudante en el 65 y a la 66, dictadura de Onganía, me tuve que ir. Volví en el 73 y en el 74 me tuve que ir. Me sorprendí en el 86 cuando gané un concurso y no me tuve que ir enseguida, al revés. Ahí me quedé muchos años hasta que me jubilé. Pero en aquel momento, entonces, con cursos particulares, con reseñas y con clases en la escuela media, podía más o menos sobrevivir o vivir dignamente. Esa fue, digamos así, la problemática del primer circuito, que llega también hasta el 85 porque el tercer periódico importante en el que trabajo es Tiempo Argentino. Tiempo Argentino ya en la década del 80, entre más o menos 1983, 1986, que es cuando vuelvo a la universidad, gano un concurso de profesor adjunto y ahí entonces ya me quedo en la universidad y se inicia el segundo ciclo. El segundo ciclo no va a incluir periódicos, no trabajo más haciendo reseñas para periódicos. Pero es claro, ahora era profesor universitario, tenía acceso a revistas académicas, no tanto del país, pero sí unas cuantas del exterior, ¿no? Sobre todo Cuadernos Americanos de Madrid, donde estaba Blas Matamoro, y le proponía artículos que a él le interesaban y se publicaban allí. Y también, un poco después, Hispamérica, dirigida por Saúl Sosnowski. Me acuerdo de cuando Sosnowski me entrevistó porque se iba a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y a dirigir ahí, dar clases sobre literatura argentina y dirigir la revista en la Universidad de Maryland. Me dijo que podíamos enviarle artículos y yo le pregunté cuánto pagaban. Claro, porque para mí todo este trabajo era parte de mi sueldo. Y me miró, no, en la Universidad Norteamericana no te pagan, porque te pagan muy bien todos los meses, no te van a pagar porque envíes un artículo. Entonces le dije que yo no iba a colaborar de ninguna manera gratuitamente. En esta segunda etapa, en la primera había descubierto que la industria cultural y los géneros mediáticos no pertenecían a la literatura y había que incluirlos en la literatura. En la segunda, lo que descubro es que la crítica literaria argentina estaba realmente muy necesitada de ampliaciones. Digo, para nombrar, no son personas que estén vivas, así que creo que se las puede nombrar. Pajés Larraya y Juan Carlos Giano, Pajés Larraya en Buenos Aires, Giano en La Plata, eran como dos críticos muy respetados, ¿no?, de literatura argentina. Y pensaban la literatura argentina a partir de individualidades.
les conté un poco lo que me produjo volver a acercarme, sin releer todo el libro, pero acercarme a esos materiales y en qué medida me permitían hacer una reconstrucción también de mi trayectoria personal. Así que me sirvió que también en esto que Eudeva editara finalmente, luego de 5 o 6 años, el volumen. Gracias por venir y buenas noches.